Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase número 2 de Ecología y Medio Ambiente. Tipos de crecimiento y regulación de población. Crecimiento exponencial. Representa el crecimiento de la población en una fuente de presión constante. La fuente de presión constante puede abastecerse de tanta energía como se necesita. Por ejemplo, piensen en una población de conejos en crecimiento, con abastecimiento de alimento que no considere la rapidez con la que crece. Como la población de conejos aumenta, esta retroalimenta para traer más energía, es decir, para procrear más conejos. Si el sistema comienza con un conejo macho y un conejo hembra, y ellos producen 4 conejitos, que a su vez producen 8, y así en la misma tasa de aumento, la próxima generación produce 16, la siguiente 32, la siguiente 64 y así sucesivamente. Con el número de conejos aumentando, usan de la fuente de energía mayormente y el número aumenta rápido. Existe una aceleración del crecimiento de la población de conejos a lo largo de la misma concentración de abastecimiento de alimento. La curva de una población bajo estas condiciones se denomina crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial aumenta en un constante porcentual en función al tiempo. Crecimiento logístico. La población creciente inicialmente rápido en una fuente de presión constante se vuelve tan numerosa que pierde su capacidad de crecimiento debido a interacciones entre los miembros de la población, resultando entonces un estado de equilibrio. Este tipo de crecimiento se llama crecimiento logístico. El crecimiento logístico es el balance entre producción en proporción a la población y a las pérdidas en proporción a la oportunidad de interrelación individual. Un ejemplo es el crecimiento de la levadura en el fermento del pan. Primeramente, el crecimiento de la población es casi exponencial. La disponibilidad de alimento es constante y como la población crece, esto implica comer más y más. Sin embargo, las células de la levadura se vuelven tan numerosas que sus productos comienzan a interferir con el propio crecimiento, resultando un estado de equilibrio entre producción y pérdida de células. Ahora hablemos sobre el crecimiento en una fuente de flujo constante. Los ecosistemas utilizan muchas fuentes cuyo flujo es controlado por sistemas externos. Ejemplo de fuentes de flujo son el sol, la lluvia, el viento y en las corrientes de ríos. Las poblaciones en los sistemas no pueden aumentar los flujos externos. Su crecimiento se limita a aquello que pueda ser mantenido por el flujo interno de energía. Un ejemplo es, por ejemplo, la luz solar de los árboles. No hay nada que los árboles puedan hacer para aumentar o disminuir la incidencia de luz solar en algún lugar. Este tipo de fuente es también llamado fuente renovable. Un ejemplo de crecimiento en una fuente de flujo constante es la construcción de ciudades a lo largo de ríos. Las ciudades usan agua para beber, producción agrícola, pesca y uso de aguas servidas, tratadas, es decir, para consumo humano. Y entonces, nuevas ciudades pueden construirse hasta que toda esa agua sea utilizada tan rápido como fluya. Es como aquí, ¿sí? Tenemos problemas de agua. No tenemos problemas de agua porque el gobierno tenga la culpa. No tenemos problemas de agua porque Jico se la pase bailando. No, tenemos problemas de agua porque cada vez somos más y cada vez hay menos agua. Y no hay capacidad suficiente para poder tener para todos. Entonces ahí, por ejemplo, veríamos que nuestro crecimiento no es de flujo constante, más bien ya es un tipo de crecimiento exponencial porque ya rebasamos los recursos que tenemos. Los ecosistemas tienden a resistir los cambios y a mantenerse o permanecer en el mismo estado. Para que se mantengan en el mismo estado, se requieren mecanismos de control que relacionan las partes del sistema y permiten la autorregulación.
En parte ya vimos unas ayer sobre la población, que es la natalidad y la mortalidad, pero aquí tenemos otras dos, que es la inmigración y la emigración. En la inmigración nos dice que es la llegada de organismos de la misma especie a la población, es decir, más especies, ¿no? En la emigración dice que es la salida de organismos de la población a otro lugar. Entonces, podríamos decir que en la inmigración se mide mediante la tasa de inmigración, que es el cociente entre individuos llegados en una unidad de tiempo y el tamaño de la población. Y la emigración se limita o se mide mediante la tasa de migración, que es el cociente entre individuos emigrados en una unidad de tiempo al tamaño de la población. Por ejemplo, como hay lugares como Miguel Alemán, donde la gente emigró a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces esa gente se fue y no hay una población mayor, de hecho son mucho menos. Pero entonces podríamos decir que todas esas personas que emigraron, que ahora son inmigrantes en Estados Unidos, hacen que la población de Estados Unidos sea una superpoblación, o sea que sea mucho mayor. ¿Sí me explico? Entonces, pues podremos decir que si en una población la suma de natalidad y la tasa de inmigración es superior a la suma de la mortalidad y la tasa de la inmigración, su tamaño aumentará, que era lo que les decía, en tiempo y etc. Entonces va a necesitar muchas más recursos para sobrevivir. Si por el contrario, la suma de la natalidad y la tasa de inmigración es inferior a la suma de la mortalidad y de la tasa de migración, la población disminuye con el tiempo y entonces sería algo así como una representación negativa, es decir, va a la baja, ¿no? La población. Características básicas de una comunidad. La comunidad, también llamada comunidad biótica, es un nivel de organismos naturales que incluye todas las poblaciones de un área dada y en un tiempo dado. La comunidad y el medio ambiente no viviente funcionan en conjunto, es decir, por ejemplo, el suelo o la cantidad de espacio con los seres humanos, los seres vivos, los seres celulares y toda aquella población viviente que existe en ese lugar en específico. Esto nos lleva al concepto de diversidad, que nos dice que en la comunidad está compuesta por una gran variedad de organismos, los cuales no son igualmente importantes desde el punto de vista de las características de la comunidad. Por ejemplo, hay unos organismos que son más fuertes o que son de mayor influencia dentro del entorno en el que viven. Hay otros que se podría decir que son secundarios, pero aún así dependemos de ellos. Es decir, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, somos un organismo fuerte, se podría decir, ¿no? O sea, tenemos mayor influencia, pero nosotros dependemos, por ejemplo, del suelo, del agua, dependemos de animales, de otros organismos dentro de nuestra misma comunidad para poder sobrevivir, y aunque sean secundarios, no quedan exentos de ser necesarios. Sí se podría decir que si, por ejemplo, el individuo dominante, ¿sí?, o el de mayor importancia es eliminado, pues se va a tener la carencia mayor. Pero, por ejemplo, ahorita estamos viendo que no es así. Nosotros somos los que estamos terminando con el planeta. Existen muchos videos y reportajes, no sé si los hayan visto, que ahorita con esta cuestión de COVID y la cuarentena están saliendo muchas especies que no podían hacerlo por la sobrepoblación de seres humanos. Es decir, ¿realmente somos una especie esencial para la vida? ¿No será al revés? A esto el concepto de abundancia, que es el número de individuos que presenta una comunidad por unidad de superficie o de volumen, o sea, la densidad de la población, que es lo que mencionábamos ahorita. Y el dominio, que se refiere a la especie que sobresale en una comunidad, ya sea por el número de organismos, el tamaño, la capacidad defensiva, etc. La comunidad, por lo general, lleva el nombre de la especie que domina. Por ejemplo, un pinar, comunidad de espinos. Por último, hablemos de la estratificación. La comunidad posee una estructura definida, puesto que los organismos se distribuyen en espacios y en el tiempo para un mejor aprovechamiento de las condiciones que ofrece el medio. La estratificación
de la comunidad en el espacio se realiza o se relaciona en estratos y en el tiempo de fenofases. Dentro de la distribución espacial, cada especie tiene una función intermedia y una serie de necesidades que precisa cubrir para supervivencia. El conjunto de características que describen los recursos precisos y a la función del organismo en la comunidad se le da el nombre de nicho ecológico. El nicho ecológico es una especie que depende no solo de dónde vive, sino también de lo que esta especie hace en respuesta al medio físico y biótico en que se encuentra. ¿Qué era lo que les mencionaba? Por ejemplo, la muerte tanto de plantas como de animales, así como de los productos de desechos de la digestión, dan la vida a otras especies. Así nosotros vivimos o nos alimentamos de otras especies y esas especies a su vez se alimentan de otras especies secundarias o bien de los desperdicios que nosotros como especie dejamos. Las redes de alimentación normalmente están compuestas por muchas cadenas de alimentos entrelazadas que representan vías únicas hasta la red. Por ejemplo, les decía, nosotros consumimos leche, consumimos a la vaca consume pasto. El pasto necesita la luz para hacer la fotosíntesis y crearse. Para eso necesita el suelo, la luz del sol y la lluvia. Entonces, somos toda una cadena. Necesitamos unos de otros para poder sobrevivir. Por último, tenemos la tarea, ¿sí? De nuevo vamos a hacer un control de lectura sobre el tema, que sea un cuadro sinóptico, un mapa conceptual de todo lo que vimos aquí, de lo que te voy a poner en las diapositivas, que es exactamente lo mismo que hago en el video, nada más que te lo explico con voz. Y me vas a hacer un cuadro sinóptico, mapa conceptual sobre eso, que es la actividad 1. La actividad 2 dice, realiza una investigación en la que redactes las características de una superficie poblacional determinada, es decir, de un lugar, zona o país específico. Es decir, tú vas a investigar sobre ese lugar y me vas a describir las características de esa población en base a los conceptos que ya hemos estado viendo hasta ahorita. Checa bien las instrucciones, dice, descripción en 15 renglones, ¿ok? Tú vas a buscar la información y luego en 15 renglones en tu cuaderno, Word, lo que sea, vas a hacer esa redacción y me la vas a enviar. Esa es tu segunda actividad. Por favor, tienes de aquí a las 10 de la noche para entregarlo, pero si tú lo terminas antes, mándamelo, no hay ningún problema. Pon atención a todo lo que te digo en el video y te va a ser mucho más fácil, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos mañana y que estés muy bien. Bye.